You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Negocios locales, episodio 173. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales, hoy 28 de abril de 2024. Este podcast es un espacio semanal donde buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Laura Alfonso, soy consultora SEO especializada en negocios con establecimientos físicos, es decir, SEO local, y os doy la bienvenida a este programa, un espacio donde cada semana hablamos de vuestra ficha de Google Business Profile, de vuestra web, de intenciones de búsqueda del usuario, de reseñas, de analítica digital, de enlaces e incluso de inteligencia artificial, con el objetivo de que vuestro negocio local tenga más visibilidad en Internet gracias a la mejora de vuestro posicionamiento en buscadores. Suscríbete al podcast de negocios locales en tu reproductor de podcast habitual o desde mi web lauraalfonso.com, donde encontrarás además todas las notas de este episodio. Y además tienes la posibilidad de suscribirte a la newsletter de negocios locales, que sale mañana y donde te contaré novedades de interés para tu negocio que no me da tiempo a abordar en este episodio. ¿Y esta semana de qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hacer un resumen de las preguntas más importantes que Google ha respondido en su sesión de Office Hours, donde responde a dudas que los usuarios tienen sobre SEO. El enfoque es un poco más técnico, pero creo que también es muy interesante que en este podcast me vaya haciendo eco de estos temas porque cada vez más me encuentro con que los negocios locales tienen bien trabajada su ficha y donde está el problema realmente es en la parte de la web. Ya os recuerdo que el posicionamiento local, la ficha es lo más relevante, un 60%, pero el otro 40% tiene que ver mucho con la web, con la parte de autoridad, con la parte de reseñas, y la cuestión es que cuando todo el mundo ya empieza a tener trabajada bien la ficha, sobre todo en sectores muy competidos, donde puedes marcar la diferencia es precisamente en estas partes. Luego, por ejemplo, tengo una consultoría con un cliente que no sabe por qué está posicionando mal y es que está clarísimo, tiene un problema claro a nivel técnico en la web. Y en el momento que solucione eso es donde podrá competir mejor en su zona. Y dicho todo esto, empezamos con el resumen de la sesión de Office Hours de Google, la primera del año. Vamos con la primera pregunta. Un usuario indica que ha tenido una caída de tráfico en su web y se pregunta si es posible que se haya producido porque Google haya identificado que tiene otra web. La respuesta ha sido ambigua, como suele ser habitual en Google. En un principio responde Google que no es probable porque hay muchas personas que tienen más de una web. Y dice, el problema puede ser indirecto, porque si tienes varias webs es posible que no les puedas dedicar tiempo de calidad a cada uno. Y eso lo pueden identificar nuestros algoritmos y en base a ello decidir no recomendar tus sitios porque no tendrán la calidad suficiente. Esta respuesta se podría resumir con el refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. Pero
Mi pregunta es, ¿no puedes tener un equipo y delegar los trabajos? Para mí no tiene mucho sentido esa respuesta. Para mí lo que tiene más sentido es lo que dijo en su momento otro responsable de Google, que dijo que había que tener en cuenta si en Google Search Console tienes sitios web que por un lado uno lleva a cabo pues prácticas de spam, de black SEO, mezcladas con otras propiedades, con otras webs que tienen un comportamiento correcto. En esos casos sí que te podrías encontrar con algún tipo de penalización indirecta, porque Google puede identificar que tu perfil es sospechoso y entonces la web correcta sí verse afectada. Entonces ahí sí que es interesante que trabajéis con dos cuentas diferentes para webs donde a lo mejor estés haciendo algún tipo de prueba para ver cómo funcionan diferentes iniciativas y lo que son las webs de negocio. Y esto no afecta solamente a la parte de Google Search Console. Yo, por ejemplo, con las fichas, aparte que no me gusta trabajar con negocios que lleven a cabo prácticas spam, las desecho, pero es cierto que a lo mejor me llega un negocio que está haciendo cosas mal, pero porque no sabe que está haciendo cosas mal. Entonces, a mí ahí sí que me gusta dejar esas fichas en otro usuario, ahí en barbecho, mientras hacemos los cambios, porque lo que no me puedo permitir es que unas malas prácticas de unos usuarios afecten a el resto de mis fichas. Así que esa parte es importante. Y ya que estamos hablando de Google Search Console, me voy a hacer eco de otra pregunta que hizo un usuario relacionada. Y la pregunta fue sencilla. Era, ¿la cuenta de Google utilizada para verificar un dominio en Google Search Console tiene que coincidir con el propietario del sitio web? Y la respuesta fue clarísima. A Google no le importa quién haya verificado la propiedad del sitio web. No obstante, desde un punto de vista organizativo y estratégico, parece una mala práctica depender de cuentas personales de los empleados o de agencias para gestionar la presencia de la web de tu empresa. Pero lo que es a nivel de Google Search Console, eso no le importa. Ha podido verificar la web del negocio quien sea. Vamos con la siguiente pregunta, donde nos dicen si afecta usar guiones bajos o guiones normales en la configuración de las URLs de la página web. A ver, incorporar palabras claves en las URLs apenas contribuye al ranking de las páginas web en los resultados de búsqueda de Google, pero sí que importa qué tipo de separadores utilizamos en las URLs. Las palabras deben separarse con guiones normales. ¿Por qué? Porque el guión normal lo que hace es separar palabras, pero los guiones bajos lo que hacen es unir palabras. ¿Y por qué se produce esta problemática de que a veces las webs tengan URLs con guiones bajos en lugar de guiones normales? Pues seguramente porque detrás de esa web ha estado un programador. Y es que los programadores están acostumbrados a trabajar el código con guiones bajos y por eso te encuentras estas casuísticas. ¿Qué hacer si tu web tiene una estructura de URLs de este tipo? Bueno, si tu web funciona bien no tienes que rehacer las URLs, pero para las webs nuevas y las URLs nuevas que vayas generando en tu web antigua, te recomiendo que vayas adoptando esta nueva forma de crear URLs. Y evita también a la hora de generar URLs lo que son términos que no aportan nada, como por ejemplo un de, un para, un y. Por ejemplo, una silla para una terraza podría tener la URL silla de terraza, pero en este caso ese de no aporta nada. Entonces lo interesante es poner silla-terraza. Y ya que estamos hablando de URLs, también lo que os digo es que por favor no pongáis mayúsculas en las URLs. Os dejo enlazado en el artículo un vídeo de Google donde explica precisamente todo esto por si queréis profundizar un poquito más. Vamos con la siguiente cuestión. Esta es la estrella, la gestión de las paginaciones. Es un clásico, porque es que me encuentro que normalmente están mal en las auditorías web que realizo. Antes de deciros cuál era la pregunta, vamos a entender con una metáfora conceptos claves en el mundo SEO, como son rastreo, indexación, follow y no follow.
Vamos con ello. Rastreo es el proceso que lleva a cabo Google para buscar páginas nuevas o actualizadas y añadirlas a su índice, es decir, indexarla. Esto viene a ser como cuando vas a un supermercado y decides, bueno, voy a echar un vistazo a ver si compro algo. Pues echar un vistazo es rastrear. Al final, si decides llevarte algo y meterlo en la cesta de la compra, eso significa que lo estás indexando, que al final Google decide meterlo en el índice de búsqueda y que así aparezca en los resultados. Y luego nos vamos con el concepto de follow y no follow. Tú le puedes decir follow a Google para que, aparte de que vea tu página, que la indexe, siga los enlaces que hay en la misma. Y no follow es si no quieres que siga los enlaces. Pues siguiendo con el ejemplo del supermercado, por un lado has estado echando un vistazo, has hecho el rastreo, luego compras algo y nos ha pasado muchas veces que compráis algo y dices, madre mía, cuando llegue a casa me va a decir ¿para qué he comprado esta tontería? Y si se entera del precio que es, bueno, quito el precio y así ni se entera. Bueno, pues si dejas el precio, quiere decir que lo has puesto en index, que permites que llegue hasta la cocina y que vea todo y que vea también los enlaces. Y si quitas el precio, pues es como si estuvieras poniendo un no index. Espero que haya quedado claro porque estos conceptos son muy importantes a la hora de meterle instrucciones a los buscadores de cómo tienen que seguir tu página web y cómo la tienen que analizar. Bueno, ¿cuál era la pregunta? Era un poco complicada y es que me cuesta entender qué quería hacer. El usuario dice, en mi sitio quiero que Google rastree e indexe las diferentes páginas. Lógico, es lo que queremos todos, pero no los resultados de búsqueda paginados. Y dice, si uso follow no index en mis páginas de paginación, ¿Google no rastreará los resultados ni indexará mis páginas? Entonces, es que no sé muy bien qué quería hacer, pero para dejarlo claro, las paginaciones hay que trabajarlas siempre de la misma manera. Indexables, follow y canonicalizadas a sí mismas. Nunca a la página 1 del blog, que eso me lo encuentro muchísimo. ¿Y qué es eso de canonicalizar? Cuando tienes diferentes páginas que están atacando a lo mejor la misma intención de búsqueda, lo que puedes hacer es ayudar a Google para identificarle cuál es la importante de todas ellas. ¿Y cómo se lo indicas? Con una canonicalización. Y le dices, oye, esta que está canonicalizada es la importante. Entonces, en las paginaciones, cada una de esas páginas tiene el detalle de distintos artículos del blog. Y los artículos que vienen en la página 1 son diferentes a los que vienen en la página 5 y son diferentes a los que vienen en la página 7. Entonces, lo que no puedes decir es que la página 7 está canonicalizada a la página 1, porque eso lo que estás haciendo es enterrar tu contenido, porque si... ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Estás diciendo, oye, la página 7 no tiene importancia porque realmente es la página 1, pues a medida que vas escribiendo, el contenido que va en las diferentes páginas, al estar canonicalizadas a la página principal, pues no se va a tener en cuenta. Entonces, eso es importante. Entonces, resumiendo, las paginaciones indexables, follow y canonicalizadas a sí misma y nunca a la página 1. Y para que no haya tanta profundidad en una web, recomiendo aumentar el número de posts por página y así reducimos el número de enlaces de paginación y Google puede llegar a todo tu contenido de forma más rápida y sencilla. Espero que haya quedado claro esta parte porque es un clásico. Normalmente está súper mal trabajadas las paginaciones en las páginas web. Así que revisa cómo están las tuyas, a ver si las tienes de la manera que no debes y eso te está afectando a la posición de muchísimos términos. Vamos con la siguiente duda y tiene que ver con la gestión de las facetas en un e-commerce. El tema de las facetas puede ser complicado de entender. Ya os he dicho que hoy nos vamos a meter un poco en temas más técnicos, pero lo que sí quiero es que
lo entendáis, trasladároslo en un lenguaje sencillo para que cuando lo escuchéis y sobre todo si os afecta a vuestra página web, entendáis muy bien cómo tenéis que abordarlo. Pues bien, las facetas son un método de filtrado de resultados del catálogo de productos que hay en una web, ¿vale? Mediante la aplicación de filtros de distintos atributos, los usuarios pueden llegar más fácilmente al contenido. Normalmente los atributos pues pueden ser color, tamaño o marca. Y esas facetas se van reflejando en la URL con el símbolo de interrogación. Por ejemplo, estoy mirando cómo lo está trabajando MediaMarkt y en este caso estaba buscando un ordenador de tantas pulgadas y eso se va reflejando en la URL, y justo cuando filtro por el atributo de reacondicionados, ahí la URL de MediaMarkt lo que hace es poner un interrogante seguido de reacondicionados. Pues eso es lo que llamamos faceta. Entonces, sabiendo esto, vamos con la pregunta que hace el usuario. Dice, tengo una camiseta con diferentes colores y quiero que pueda compartirse. ¿Debo usar hashtag color o interrogante color en la URL? Dice, usando hashtag me aseguro de que haya solo una URL indexable. En una URL, el signo de hashtag dirige al navegador a un punto específico de una página o sitio web, aunque no siempre va a la parte correcta, todo se ha dicho de paso, de ese sitio. Entonces, ¿qué es lo que quiere el usuario? Lo que busca es tener en una sola URL las distintas variantes del producto y así que se indexe una sola página con toda la información. Y aquí Google lo que nos dice es que puede ser una forma ingeniosa de trabajarlo, pero su documentación es bastante clara al respecto y nos dice que si las variantes de un mismo producto comparten la misma URL, tienes algunas limitaciones, como por ejemplo no aparecer en los resultados enriquecidos de producto dentro de las páginas de búsqueda, ya que esta experiencia solamente está disponible en aquellas páginas que incluyen un solo producto. Y si estás metiendo varias, pues no vas a aparecer en un resultado enriquecido. Y lo que nos dice, si decides usar una URL diferenciada por cada variante, puedes elegir dos opciones. Por un lado, lo que llamamos un segmento de ruta, es decir, camiseta /verde, o un parámetro de consulta o faceta, que es lo que estamos viendo hoy, que es camiseta interrogante color igual a verde. Si utilizas parámetros de consulta opcionales o facetas para identificar las diferentes variables de producto, utiliza la URL sin esa faceta como URL canónica. De esta forma, Google identifica mejor la relación que hay entre las diferentes variantes de producto. ¿A qué me estoy refiriendo? Es muy sencillo, porque aquí empezamos a utilizar términos y lo complicamos, pero es sencillo. La cuestión es que si la URL de la camiseta que tú quieres que aparezca en los resultados de búsqueda es la de color azul, pues no uses camiseta interrogante color igual azul. Esa déjala como la URL canónica y entonces no le pongas faceta. Entonces pondrías /camiseta. Y ya está. Y luego las variantes son las que tienen que tener la faceta. Y entonces sería /camiseta interrogante color verde. Espero que haya quedado claro. Si no, yo creo que rebobinando otra vez y me volvéis a escuchar, yo creo que así ya se asienta bien los conocimientos que os estoy intentando aportar en esta parte. Vamos con la siguiente pregunta que, oye, he aprendido algo nuevo esta semana, porque al principio digo, ¿de qué está hablando? Pues de lo que llamamos textos destacados y se refiere a la funcionalidad del navegador donde puedes seleccionar un fragmento de texto de una página y solicitar un enlace justo a esa parte de la página que aparecerá sombreada para destacar. Para eso lo que haces es ir a la página en concreto, coges el texto que quieres resaltar y le das a botón derecho y ahí te dice copiar enlace al texto destacado. De esa manera, cuando estás mencionando algo que comentaste en un episodio anterior, por ejemplo, dices, os dejo enlace. Yo hasta ahora lo que hacía era dejaros enlace a todo el episodio, pero si quiero que os fijéis en una parte en concreto,
Si copio el enlace al texto destacado, cuando pinchéis os va a ir justamente a esa parte de la URL resaltando el texto en cuestión. La verdad es que súper útil, sobre todo cuando estamos hablando de documentación como muy larga, muy extensa y el usuario se puede perder, pues es una manera de dirigirle y que la navegación sea mucho más directa y sencilla. La manera en la que se conforma esta URL es con un símbolo de hashtag seguido de un identificador que incluye las palabras de ese texto con algún tipo de símbolo. Y como os digo, es muy interesante para mejorar la experiencia del usuario cuando estamos ante un texto muy complicado o muy largo. Aquí os dejo un ejemplo de enlace y os derivo a otra parte de mi blog donde podéis ver precisamente a lo que me refiero. Bueno, pues la pregunta que hacía el usuario era si al vincular a una URL con un enlace de texto resaltado, el PageRank influye a la página de la misma manera, es decir, la fuerza, la autoridad. Y la respuesta fue que desde un punto de vista de búsqueda se ignora cualquier símbolo de hashtag y lo que sigue, por lo que no tiene ningún efecto especial. Es decir, es solo un enlace normal. Si afectara, pues fijaros, podríamos decir, venga, vamos a poner enlaces de este tipo y encima a una parte de un texto donde haya muchas keywords interesantes que seguro que me ayuda a posicionar. Bueno, pues al final, como no tiene en cuenta la parte de las palabras que hay en la URL y todo eso, a priori parece que ese tipo de acciones no afecta a lo que es el ranking a nivel de búsqueda. Y vamos con la última pregunta de la que me hago eco y era, ¿es obligatorio tener sitemaps? ¿Puede el nombre de un archivo de mapa de sitio ser distinto a el habitual, sitemap.xml o sitemap-index.xml? Pues tenemos que partir de la base que realmente no es necesario tener un mapa de sitio, aunque sí muy recomendable para que Google sepa cómo está estructurado tu contenido y que no se pierda ninguna URL que es importante y a lo mejor está huérfana, es decir, no enlazada desde ningún sitio de tu web. Pero si eliges tener un sitemap o más, porque por ejemplo cuando tienes el sitemap-index.xml, sobre él se despliegan distintos sitemaps, el sitemap de categoría, el sitemap de página, el sitemap de artículos. Pues al final, si decides tener sitemaps, los puedes nombrar como quieras. Y por ejemplo, John Mueller, que era el responsable de Google que estaba respondiendo a esta pregunta, decía que su sitemap se llama John Mu, de su nombre, Loves Cheese. Le gusta el queso. Originalidad al poder. Lo que sí es importante es que el sitemap se refleje en el archivo robots.txt, que es donde estás dándole instrucciones a los distintos buscadores y si ya desde ahí saben cuál es tu sitemap, pues mucho mejor. Y es que con los sitemaps puedes proporcionar información sobre los distintos contenidos que se encuentran en tus páginas también, como son vídeos, imágenes y noticias. Por ejemplo, en las entradas de vídeo de un sitemap se puede indicar la duración, la categoría, la calificación por edad recomendada de los vídeos, en las imágenes se puede incluir la información de la ubicación y en las noticias también se puede incluir el título del artículo y la fecha de publicación. También es cierto que lo que nos dice Google es que tener sitemaps no es obligatorio y sobre todo en sitios pequeños. Yo, no obstante, a mí me encanta trabajar con sitemaps, tenerlos ahí anunciados en el robots.txt para que Google no tenga duda y no se pierda, sobre todo con las URLs que son importantes para mi negocio. Pues ya está, ya hemos abordado las preguntas más interesantes que ha habido en este Office Hours de Google. Ha sido un episodio distinto a los que abordo habitualmente, pero sí que me apetecía entrar en estos temas técnicos porque es importante que entendáis cómo funcionan distintas cosas a nivel técnico porque os ayudan también a rankear. Como os digo, tener siempre la ficha en perfectas condiciones es condición imprescindible, pero no suficiente. Y saber y conocer todos estos temas técnicos y tener la web en orden es muy relevante.
Así que hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado de interés y por supuesto que lo podáis aplicar a vuestras webs de vuestro negocio local. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcasts y en Spotify, y también vuestros me gustas en iVoox. Y recordad que me podéis escuchar en otras plataformas como Google Podcast, Amazon Music, Pocket Cast, en todas. Y ya, si os suscribís al podcast de negocios locales, mejor que mejor, porque de esa manera me dais un chute de visibilidad y autoridad para posicionar también en los algoritmos de los servicios de podcasting. Y ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí, en Negocios Locales. ¡Feliz semana!